Buenos días, mi nombre es Jefferson Estián Correa Aramillo, soy estudiante de la Universidad Nacional C de Medellín. Eh, en esta actividad vamos a hablar sobre el acontecimientos durante la dictadura militar argentina desde 1776 a 1883. Este curso académico lo hago para la clase del profesor Renzo Ramírez Vaca, encargado de dirigir el curso de América 4. Eh, Tendrá como un énfasis en todo lo que tiene que ver con los impactos sociales que tuvo la dictadura militar argentina. Y no siendo más, empezamos. Antes de empezar en sí con la materia, es importante tocar los temas y saber qué régimen político dirigía los hilos de la nación argentina antes del periodo dictatorial. Tras la muerte de Juan Domingo Perón, el líder populista que venía ejerciendo el poder ya llevaba su tercer mandato. Se instaura en el poder su esposa, María Estela de Perón. Sin embargo, ya en los últimos años del poder peronista, de la dirigencia peronista, se habían instaurado varios problemas de orden sociopolítico y económicos en la región argentina, por lo cual ya comenzaban en las calles a suscitar aires de desobediencia, de revolución, a lo cual María Estela de Perón acude a instaurar una orden de despliegue militar contra lo que ella denomina subversión. Esto sin lugar a dudas generaría pues revuelo en la sociedad y daría más pie para que se generara mm, el golpe de estado que se da en 1976. El 24 de marzo de 1976 se da el golpe de estado y se instala la cúpula militar en el poder argentino. La cúpula militar estaba conformada por tres altos mandos. En primer lugar, quien asume la presidencia es Jorge Rafael Videla, encargado de dirigir las fuerzas del ejército. También lo suceden Emilio Eduardo Macera, quien sería el encargado de dirigir la marina, y Orlando Ramón Agosti, líder de aviación. Al establecerse la cúpula militar, eh, el presidente queda con el poder absoluto de la nación, tomando las tres ramas del poder, el poder ejecutivo, legislativo y judicial, lo que le daría pues poder supremo sobre las decisiones que se tomaran en el país. Aparte de esto, también pues no solo se instauran en el poder, sino que deciden arremeter contra las competencias directas que tienen que ver con los partidos políticos, los movimientos sindicalistas y todo aquel que quisiera hacer frente o estuviera en desacuerdo con las políticas planteadas por el orden militar. Se establecen entonces de esta manera la desarticulación en las tendencias socioculturales. En primer medida se ve reflejado por la cancelación de eventos a gran escala, como la llegada de artistas de extranjeros y también la huida de propios artistas de la Argentina por la persecución política. Eso fue como el primer estallido o el primer indicio de que el régimen lo que proponía era una persecución constante a aquellos que estuvieran en desacuerdo con las políticas instauradas. Por consiguiente, se instauran una serie de persecuciones políticas en el territorio estatal, aquellos que no estuvieran de acuerdo con las políticas empleadas.
En primera medida, los documentos avalan que eran estudiantes, líderes de sindicalistas y opositores al régimen. Lo que, lo que caracterizó a la dictadura argentina era que las personas que desaparecían nunca aparecían, entonces no se sabía si estaban vivas, si estaban muertas. Fueron cerca de 30.000 desaparecidos en el mandato de Videla. Solo en 3 años del mandato de Videla fueron 30.000 desaparecidos. Se le, se le preguntó a Jorge Videla sobre las constantes desapariciones, a lo que cito textualmente su respuesta, que dice: mientras sea desaparecido no puede tener ningún tratamiento especial, es una incógnita, es un desaparecido, no tiene entidad, no está ni muerto ni vivo, está desaparecido. Esto confiere a, al proceso de reorganización social que se le denominó Plan Cóndor, en donde hubieron otros abusos sistemáticos de mayor alcance también, como centros de tortura. Uno de los centros pues que salta a la vista y que era el más temido por la sociedad era la escuela de mecánica de la Armada, donde se llevaron pues múltiples crímenes de lesa humanidad, como torturas e incluso el rapto de niños pequeños, de bebés, a sus madres para dárselos a familias de militares. Esto fue una, una base importante para el, el juicio que se le estableció a Jorge Videla años después. No solo se llevan a cabo torturas físicas, también de carácter psicológico, pues que en ese carácter psicológico aquí se puede incluir eh, amenazas a familiares, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Todo tipo de orden, pues que te obligara a delatar o a confesar crímenes así no los hubieras realizado. No había cómo combatir, por decirlo así, estos sucesos, ya que la centralización del poder también generó una cosa, y era la supresión del derecho a la defensa. No tenías voz ni voto, era simplemente por lo que decidieran enjuiciarte, y en pocas palabras lo que los mandatarios decidieran hacer con tu humanidad. Tras las constantes desapariciones, pues aparece un estallido, primer estallido, de quizás el más importante, es el de las madres y abuelas de la Plaza de Mayo. En primer medida, eran un grupo de mujeres que se reunían en la Plaza de Mayo sin mediar palabras, pero a poco el grupo de mujeres fue creciendo considerablemente. Y dado que el régimen había instaurado dentro de sus políticas que no se podían hacer reuniones con un gran número de personas que simbolizaran, por decirlo así, una amenaza o una subversión, que fue una palabra clave para ellos, contra el régimen, las madres de la Plaza de Mayo lo que emplearon fue que empezaron a dar caminatas circundantes en la pirámide de Mayo, un acto simbólico por lo que simboliza, valga la redundancia, la pirámide de Mayo, ya que representa eh, la independencia de Argentina del gobierno español. Venían acompañadas con pañuelos en sus cabezas
podía ser blancos o con prendas de algunos de sus desaparecidos. Elaboraban los pañuelos con prendas de sus desaparecidos. El movimiento de las Madres de Plaza de Mayo fue sin lugar a dudas también perseguido políticamente. Incluso su primera lideresa fue secuestrada el 10 de diciembre de 1976 y posteriormente aparece asesinada. También existieron algunos movimientos sindicalistas, pero sin lugar a dudas el movimiento de las Madres de Plaza de Mayo es el más simbólico hasta el día de hoy. A raíz del periodo dictatorial y en gran parte ya Argentina venía acarreando una inflación considerable, por lo cual el periodo de la dictadura lo único que hizo fue acrecentar dichas problemáticas económicas y generar mayor malestar dentro de la sociedad. El punto de declive máximo dentro del régimen, ya como para finalizar dicho periodo, es la campaña de la Guerra de las Malvinas, una campaña que fue una total pérdida para la Argentina, donde solo se sacrificaron vidas y donde los medios de comunicación lo que hacían era tergiversar la información, elogiando grandes campañas en territorio malvino, y por el contrario lo que estaba pasando era que estaban perdiendo la guerra como tal. El ejército no estaba bien preparado y no fue mayor dolor de cabeza para el ejército británico. El fin de la dictadura llega el 30 de octubre de 1983, cuando tras el clamor de todo el pueblo se establece otra de las elecciones democráticas. Llegaría al poder Raúl Alfonsín, el cual tendría que acarrear con todas las problemáticas que había dejado la instauración de la dictadura en Argentina, y por lo cual Argentina se vería sometida a una constante crisis durante muchos años más. También vale la pena como aclarar o informar que en 1985 a Jorge Rafael Videla, principal líder de la dictadura, se le otorga cadena perpetua por los crímenes de lesa humanidad y principalmente por el rapto de bebés de sus madres. Rafael Videla muere en cárcel el 17 de mayo del 2013. Estaba cargando con una sentencia que era de 50 años. Esto es como tal la información respecto al tema. Quise hacerlo desde un punto de vista muy social, desde el impacto social que tuvo el régimen. La bibliografía en la que me basé es Los años de la dictadura militar, de Sandra Raggio, La dictadura sangrienta de Jaime Hernández y Marisela Vargas, y Cultura y dictadura en Argentina, Estado, funcionarios y políticas, de Laura Graciela Rodríguez. También algunas imágenes anexadas son de la siguiente biografía. Espero que hayan entendido a cabalidad el tema y que les haya gustado mi presentación.